Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las maldiciones más fascinantes y frustrantes del fútbol, la de los campeones del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas selecciones que levantan el trofeo dorado en un mundial, luego tropiezan de forma espectacular en la siguiente edición? No es solo mala suerte, hay patrones, presiones y a veces, hasta un toque de comedia en sus caídas. Prepárense para un viaje a través de la historia de los mundiales, donde la gloria de un año se convierte en el desastre histórico. Italia. Nuestra primera parada nos lleva a la Italia de la década de 1930. Año de victoria, 1934. Italia, bajo la dirección de Vittorio Pozzo, ganó su primer mundial en casa en 1934, con jugadores como Giuseppe Meazza, Luis Monti y Raimundo Orsi. Eran un equipo formidable, conocido por su dureza y disciplina táctica. Año de fracaso, relativo, 1938. 4 años después, en Francia 1938, Italia hizo lo impensable y defendió su título, convirtiéndose en la primera y única nación europea en ganar 2 mundiales consecutivos. Sin embargo, la historia de los campeones que tropiezan no siempre es un fracaso absoluto. Para Italia, el fracaso real llegó mucho después, en la era moderna, cuando no lograron clasificar para mundiales. Pero si hablamos de la presión de defender el título, la Italia de 1938, a pesar de ganar, enfrentó una inmensa expectativa. Giuseppe Meazza, Luis Monti, Raimundo Orsi, Angelo Schiavio, Giovanni Ferrari. Jugadores clave en 1938, Giuseppe Meazza, Silvio Piola, Gino Colausi, Alfredo Foni, Pietro Rava. Mantuvieron una base sólida. ¿Qué le dijo Italia a los demás equipos en 1938? Lo siento, pero la pasta de campeón es difícil de dejar. Uruguay. Ahora viajamos a Sudamérica para hablar de Uruguay. Año de victoria, 1950. Uruguay protagonizó uno de los mayores batacazos en la historia de los mundiales, el Maracanazo, al vencer a Brasil en su propia casa en la final de 1950. Un equipo legendario con Obdulio Varela, Alcides Guiglia y Juan Schiaffino. Año de fracaso, 1954. En el Mundial de Suiza 1954, Uruguay llegó como campeón defensor. A pesar de su reputación y de tener gran parte de su equipo campeón, cayeron en semifinales ante la poderosa Hungría por 4-2 en un partido memorable. Fue su primera derrota en la historia de los mundiales, un golpe duro para los bicampeones. Obdulio Varela, Alcides Guiglia, Juan Schiaffino, Roque Maspoli, Matías González. Jugadores clave en 1954, Obdulio Varela, Juan Schiaffino, Alcides Guiglia, aunque lesionado, Óscar Míguez, José Santamaría. ¿Por qué los jugadores uruguayos de 1954 no querían volver a Brasil? Porque tenían miedo de que el Maracaná les recordara que ya no eran los únicos que podían sorprender. Brasil. No podemos hablar de fracasos de campeones sin mencionar a Brasil. Año de victoria, 1962. Brasil, con el genio de Pelé y Garrincha, defendió con éxito su título en Chile 1962, consolidando su estatus como una de las mejores selecciones de todos los tiempos. Año de fracaso, 1966. En el Mundial de Inglaterra 1966, Brasil llegó como el gran favorito para conseguir un tercer título consecutivo. Sin embargo, su campaña fue un desastre. Pelé fue brutalmente marcado y lesionado, y el equipo no logró pasar la fase de grupos, perdiendo ante Hungría y Portugal. Fue una de las eliminaciones más tempranas para un campeón defensor. Jugadores clave en 1962, Pelé, Garrincha, Babá, Yalma Santos, Milton Santos, Gilmar. Pelé, Garrincha, Tostão, Jairzinho, Gerson. Muchos de los veteranos de 1962 estaban presentes, pero no en su mejor forma o sufrieron lesiones. ¿Qué le dijo Pelé a Garrincha después de ser eliminados en 1966? Creo que esta vez el samba se desafinó. Inglaterra. Ahora, la selección que nos dio el fútbol moderno. Año de victoria, 1966. Inglaterra, como anfitriona, ganó su único mundial en 1966, con un equipo liderado por Bobby Moore, Bobby Charlton y Geoff Hurst. Fue un triunfo histórico en Wembley. Año de fracaso, 1970. En el Mundial de México 1970, Inglaterra llegó con grandes expectativas.
A pesar de tener un equipo fuerte y gran parte de la base campeona, fueron eliminados en cuartos de final por Alemania Occidental en un partido que perdieron 3-2 después de ir ganando 2-0. La famosa gripe del estómago de Gordon Banks antes del partido es una de las teorías de su caída. Jugadores clave en 1966: Bobby Moore, Bobby Charlton, Geoff Hurst, Gordon Banks, Nobby Stiles, Alan Ball. Bobby Moore, Bobby Charlton, Geoff Hurst, Gordon Banks, aunque se perdió el partido clave, Alan Ball, Martin Peters. ¿Por qué el portero de Inglaterra no pudo jugar la semifinal en 1970? Porque se comió un taco que era más picante que la defensa alemana. Alemania Occidental. Pasamos a los alemanes, siempre una potencia. Año de victoria, 1974. Alemania Occidental, con Franz Beckenbauer como capitán y Gerd Müller en la delantera, ganó el Mundial de 1974 en casa, derrotando a la Naranja Mecánica de Holanda en la final. Año de fracaso, 1978. En el Mundial de Argentina 1978, Alemania Occidental no logró replicar su éxito. A pesar de contar con jugadores de la talla de Sepp Maier, Bertie Vogts y un joven Karl-Heinz Rummenigge, fueron eliminados en la segunda fase de grupos, sin poder avanzar a las semifinales. Su derrota ante Austria en el Milagro de Córdoba fue particularmente humillante. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Paul Breitner, Bertie Vogts. Jugadores clave en 1978: Sepp Maier, Bertie Vogts, Karl-Heinz Rummenigge, Rainer Bonhoff, Hans-Christian Kahle. Aunque este era de Austria, la derrota ante Austria fue clave. ¿Qué le dijo Beckenbauer a sus compañeros en 1978? Parece que el Kaiser se quedó sin su trono en Argentina. Argentina, el turno de la albiceleste. Año de victoria, 1986. Argentina, liderada por el inigualable Diego Maradona, conquistó el Mundial de México 1986 con actuaciones legendarias. Año de fracaso, 1990. En el Mundial de Italia 1990, Argentina llegó como campeón defensor. Con un Maradona mermado por las lesiones y un equipo que jugaba de forma muy defensiva, lograron llegar a la final, pero perdieron 1-0 ante Alemania Occidental en un partido muy criticado por su falta de espectáculo y el polémico penalti que decidió el encuentro. Aunque llegaron a la final, la expectativa de un bicampeonato y el estilo de juego hicieron que muchos lo vieran como un fracaso en comparación con 1986. Diego Maradona, Jorge Valdano, Neri Pumpido, Óscar Ruggeri, Jorge Burruchaga. Jugadores clave en 1990: Diego Maradona, Sergio Goycochea, Óscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Claudio Canigia. ¿Por qué Maradona pidió un café en la final de 1990? Porque quería ver si el árbitro también le pitaba un penalti al barista. Francia, la primera de las grandes sorpresas modernas. Año de victoria, 1998. Francia, con Zinedine Zidane como su gran estrella, ganó su primer mundial en casa en 1998, con un equipo lleno de talento y diversidad. Año de fracaso, 2002. En el Mundial de Corea y Japón 2002, Francia llegó como campeona del mundo y de Europa, siendo la gran favorita. Sin embargo, su participación fue un desastre absoluto. No lograron marcar ni un solo gol en la fase de grupos y fueron eliminados en la primera ronda, perdiendo ante Senegal y Dinamarca, y empatando con Uruguay. Zidane estaba lesionado y no pudo jugar los primeros partidos, lo que afectó enormemente al Zinedine Zidane, lesionado, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet, Lilian Thuram, Marcel Desailly. ¿Qué le dijo el balón a la portería francesa en 2002? No te preocupes, no te voy a molestar en este mundial. Brasil. Brasil vuelve a aparecer en nuestra lista. Año de victoria, 2002. Brasil, con el trío R de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, ganó su quinto mundial en Corea y Japón 2002, con un fútbol espectacular. Año de fracaso, 2006. En el Mundial de Alemania 2006, Brasil llegó con un equipo de estrellas y una presión inmensa. Se les conocía como el cuadrado mágico: Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano. Sin embargo, su preparación fue cuestionada, y el equipo no mostró la misma cohesión. Fueron eliminados en cuartos de final por la Francia de Zidane, que les dio una lección de fútbol. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafú,
Roberto Carlos, Lucio. Jugadores clave en 2006, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Cafú, Roberto Carlos, Lucio. ¿Por qué la selección brasileña de 2006 no ganó el Mundial? Porque estaban más ocupados con las sesiones de fotos que con los entrenamientos de fútbol. Italia, los Azzurri y su propia maldición. Año de victoria, 2006. Italia, bajo la dirección de Marcello Lippi, ganó el Mundial de Alemania 2006, con una defensa sólida y un espíritu de equipo inquebrantable. Año de fracaso, 2010. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Italia llegó como campeón defensor. Su participación fue un desastre total. No lograron ganar ni un solo partido en un grupo relativamente fácil, empatando con Paraguay y Nueva Zelanda, y perdiendo ante Eslovaquia. Terminaron últimos en su grupo y fueron eliminados en la primera fase. Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, lesionado, Daniel De Rossi, Vincenzo Iacchini. Muchos de los héroes de 2006 estaban envejeciendo. ¿Qué le dijo el capitán italiano a sus jugadores en 2010? Chicos, parece que nuestra pasta se pasó de cocción. España, la era dorada que se apagó. Año de victoria, 2010. España hizo historia al ganar su primer mundial en Sudáfrica 2010, con su estilo de juego de tiki-taka, y una generación dorada de futbolistas. Año de fracaso, 2014. En el Mundial de Brasil 2014, España llegó como campeón defensor y bicampeón de Europa. Sin embargo, su torneo fue una pesadilla. Fueron humillados en su primer partido por Holanda, 1-5, y luego perdieron ante Chile, 0-2, siendo eliminados en la fase de grupos después de solo 2 partidos. Fue una de las caídas más abruptas para un campeón defensor. Iker Casillas, Javi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa, Sergio Ramos, Gerard Piqué. Iker Casillas, Javi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Diego Costa. La base era la misma, pero el cansancio y la falta de nuevas ideas se hicieron evidentes. ¿Por qué la selección española de 2014 llevó tantos pases al Mundial? Porque pensaron que iban a jugar al fútbol, no a la patata caliente. Alemania, otra vez los alemanes. Año de victoria, 2014. Alemania ganó el Mundial de Brasil 2014 con un equipo joven y dinámico que deslumbró con su fútbol ofensivo, incluyendo la histórica goleada 7-1 a Brasil en semifinales. Año de fracaso, 2018. En el Mundial de Rusia 2018, Alemania llegó como campeón defensor. Al igual que Francia en 2012 e Italia en 2010, fueron eliminados en la fase de grupos, perdiendo ante México y Corea del Sur, y solo ganando un partido contra Suecia. Fue la primera vez en 80 años que Alemania no pasaba de la primera ronda en un mundial. Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Mats Hummels, Philipp Lahm. Jugadores clave en 2018, Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Mats Hummels, Julian Draxler. Muchos de los campeones de 2014 seguían, pero el equipo parecía haber perdido su chispa. ¿Qué le dijo el autobús alemán a sus jugadores en 2018? Parece que esta vez el plan de viaje solo incluía la fase de grupos. Francia, y para cerrar, los galos de nuevo. Año de victoria, 2018. Francia, con una nueva generación de talentos liderada por Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, ganó el Mundial de Rusia 2018, mostrando una mezcla de solidez defensiva y ataque explosivo. Año de fracaso, 2022. En el Mundial de Qatar 2022, Francia llegó como campeón defensor y con un equipo plagado de estrellas. A pesar de las lesiones importantes antes y durante el torneo, Benzema, Kanté, Pogba, lograron llegar a la final. Sin embargo, perdieron en una emocionante tanda de penaltis contra Argentina, después de un empate 3-3 en un partido que muchos consideran la mejor final de la historia. Aunque no fue una eliminación en fase de grupos, no lograron defender su título, lo que se considera un fracaso en el contexto de ser campeón defensor. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Rafael Varane, Hugo Lloris. Jugadores clave en 2022: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Aurélien Tchouaméni, Rafael Varane, Hugo Lloris. ¿Por qué la selección francesa de 2022 no pudo ganar la final? Porque se quedaron sin tinta para firmar el acta del bicampeonato. Como hemos visto, la maldición del campeón es muy real.
Desde la Italia de los años 30 hasta la Francia de 2022, la presión de defender un título mundial, el desgaste físico y mental, la evolución de los rivales y, a veces, simplemente la mala suerte, pueden conspirar para que una selección que tocó la cima, caiga de forma estrepitosa 4 años después. Es un recordatorio de lo difícil que es mantenerse en la cima del fútbol mundial. Cada mundial es una nueva batalla, y el pasado, por glorioso que sea, no garantiza nada para el futuro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que ha sido la caída más sorprendente de un campeón? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo análisis. Hasta la próxima.